Muy buenas, clase. Vamos a empezar con estos vídeos dedicados a la electricidad. Vamos a repasar primero lo que tendríamos que saber de segundo. No pasa absolutamente nada. Damos un pasito atrás, consolidamos y a partir de ahí estudiamos ya el nuevo contenido de tercero. Y oye, sin problemas. Lo importante es que sepáis. A mí lo demás, pues oye, aprobar exámenes está muy bien, pero tenemos que adquirir ese conocimiento. Eso es lo importante. Dicho esto, vamos al turrón. Y lo primero, vamos a recordar que la electricidad es simplemente un conjunto de fenómenos físicos, aunque también hay químicos, pero nos vamos a quedar con los físicos, producidos por la corriente eléctrica. ¿Y qué es esa corriente eléctrica? Pues simplemente es movimiento de electrones. Cuidado, movimiento a través de un medio conductor, a través de un circuito. Porque los electrones, cuando están en el átomo, que si recordáis, pues un átomo simplemente es un núcleo donde los electrones están situados en las órbitas, están ahí girando, y vamos a tener en el núcleo, en ese núcleo que no pueden moverse, las partículas que hay en el núcleo están ahí atrapadas, vamos a tener protones con carga positiva y neutrones que no tienen carga. Y por otro lado, en las órbitas, lo que vamos a tener son electrones con carga negativa. Pues bien, esos átomos siempre van a intentar alcanzar un estado neutro. Ese estado neutro se alcanza cuando tienes el mismo número de protones que de electrones. Es decir, que al final esas cargas positivas se equilibran con las negativas. Y ese estado neutro solo se puede alcanzar cediendo o cogiendo electrones, porque los protones están ahí atrapados en el núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar, por distintas razones, conjuntos de átomos, que están ahí todos acumulados, que tienen un exceso de electrones. Es decir, les sobra para intentar alcanzar ese estado neutro. Si tienes exceso de electrones, tienes más cargas negativas. Por lo tanto, lo que estaríamos hablando es de un polo negativo. ¿Entendéis? Porque tiene muchos electrones. Bien, y por otro lado, vamos a encontrar un conjunto de átomos que tienen defecto de electrones. No pueden perder esos protones, sino que tienen que ganar electrones para alcanzar el estado neutro. Por lo tanto, aquí lo que hablaríamos es de un polo positivo. Porque, repito, tiene más cargas positivas que negativas. Bien, si nosotros ponemos esto en contacto a través de un medio conductor, lo que harán los electrones es salir de aquí en dirección a esos átomos que le faltan electrones, es decir, va a llevar esta dirección. Y en ese movimiento es cuando aparece la corriente eléctrica que produce esos fenómenos que estábamos hablando de la electricidad. Bien, este sentido del polo negativo al positivo es el que conocemos como sentido real o sentido físico. Es el que de verdad ocurre, son los electrones los que se mueven. Pero como la electricidad se empezó a estudiar hace más de 100 años y en aquel entonces todavía no tenían muy claro el concepto de esas partículas, nosotros trabajamos, cuando trabajamos con los circuitos eléctricos, en sentido convencional. Es decir, que desde ese polo positivo consideramos que el flujo de electrones es en dirección al polo negativo. ¿Entendéis? Simplemente es eso, que desde el polo positivo la corriente eléctrica va en dirección al polo negativo. ¿Esto afecta en algo a los cálculos? Prácticamente nada. Y es más, podríamos hacerlo todo, si consideráramos este sentido, podríamos hacerlo, pero, repito, nosotros vamos a trabajar en ese sentido convencional porque nosotros vamos a estudiar la electricidad aplicada a circuitos eléctricos. Esos circuitos son donde vamos a ir encontrando distintos componentes que van a ir transformando la electricidad pues en calor, en movimiento, en luz. Es decir, nosotros al final queremos una función práctica. Siempre lo digo, estamos en tecnología. Nosotros no estudiamos por amor al arte, por la teoría. Siempre hay una función práctica. Es lo que nos interesa. Y es por eso que vamos a estudiar esos circuitos, qué ocurre con la electricidad cuando corre por ellos. Bien, ahora vamos a entender cómo funciona la corriente eléctrica. Bien, la corriente eléctrica tenemos que entender que es ese movimiento
de electrones a través de nuestro circuito. Pero los electrones al final son partículas subatómicas, su carga es súper pequeña, es infinitesimal. Por lo tanto, nosotros, igual que no podemos medir cuánta agua se mueve por un río en gotas, necesitamos una unidad mayor. Es decir, nosotros, cuando hablamos de carga eléctrica, vamos a hablar de coulombios. Coulombios es simplemente una unidad muchísimo mayor de electrones. Igual que no hablamos de gotas de agua y hablamos en litros, pues en este caso hablamos de coulombios. Y esa carga eléctrica es simplemente la cantidad de electrones que están acumulados en ese polo negativo que tienen ganas de darse una vuelta e ir hacia el polo positivo. Bien, pero a nosotros no nos interesa solo la cantidad de electrones, sino sobre todo nos interesa saber cómo se mueven. Pues para entenderlo, nosotros tenemos que trabajar con una serie de magnitudes fundamentales. En concreto, van a ser 3 grandes magnitudes, que son las que nos definen esa corriente eléctrica. Primero, el voltaje. El voltaje, o U, o V, eso dependiendo, los viejos lo vemos como U, y ya en los libros modernos lo pone como V, simplemente es la fuerza con la que avanzan los electrones, o la fuerza que empuja a esos electrones. Bien, eso simplemente, esto es lo que conocemos como diferencia de potencial, y lo que quiere decir es un poquito como la altura. No es lo mismo el cómo de fuerte va a caer una piedra que lancemos pues, a 1 metro que si la lanzamos desde un edificio. La fuerza es muy distinta, ¿no? Esa energía potencial se transforma en energía cinética. Pues el voltaje es exactamente lo mismo. A mayor voltaje, mayor fuerza, ¿no? Con la que van a moverse esos electrones. Esto lo medimos a través de la unidad de voltios, o V. Por otro lado, vamos a tener la intensidad. La intensidad, hay que tener en cuenta que mucha gente lo confunde con la carga eléctrica, es el número de electrones, eso sí, sí que se parece a la carga eléctrica, pero no que hay en el circuito, sino que avanzan por el circuito por unidad de tiempo. Es decir, no es el agua que hay en el río, sino el agua que está pasando por unidad de tiempo a través de una sección del río, ¿no? Es el caudal del río, ¿no? Un río muy ancho llevará muchísima más agua que, por ejemplo, una manguera. Tiene muchísima más intensidad, ¿entendéis? Ese es el concepto. Y esto lo medimos a través de amperios. Y por último tenemos la resistencia, que simplemente es, si tenemos el voltaje como una fuerza que avanza, esto, la intensidad es I y la resistencia es R, si el voltaje es una fuerza que empuja a los electrones, la resistencia es una fuerza que se opone al avance de los electrones. ¿Entendéis? Es una fuerza que, a medida que hay más resistencia, esos electrones les cuesta más avanzar. Esa resistencia la vamos a medir a través de los ohmios. En este caso, amperios con A, ohmios con el simbolito de omega. Bien, esto es importante. Si os dais cuenta, voltaje e intensidad, la fuerza con la que avanzan y el número de electrones va a depender directamente del generador o de la pila, es decir, de aquello que está aportando desde el polo negativo al polo positivo, es decir, que está haciendo que esos electrones tengan ganas de moverse. Sin embargo, la resistencia va a venir dictada por el circuito, es decir, por todo aquello que nos vamos a ir encontrando a medida que esos electrones intenten avanzar por el mismo. Ya digo que la resistencia, hay alguna resistencia que nos va a venir bien, porque quiere decir que estamos transformando la electricidad en agua, en luz, en movimiento, en calor, pero sin embargo también hay una serie de resistencias que son, digamos, poco deseables, que es debido al propio material. En nuestro caso, con los circuitos eléctricos, todas esas resistencias de los conductores y eso las vamos a despreciar, vamos a hacerlo un poquito más fácil. ¿Por qué nos interesan estas 3 magnitudes? Bien, porque existió un tío que era un fenómeno, ¿no? Porque rápidamente se dio cuenta de que estas 3 magnitudes, si cambiamos una, afecta a las otras 2. ¿Esto quién lo descubrió? Pues lo descubrió un señor llamado Ohm. De ahí que nosotros hablemos de la ley del Tito Ohm. Básicamente esta ley nos indica cómo afecta el voltaje al cálculo de la intensidad de resistencia. Y la misma, ¿no? Estas 3 vienen todas vinculadas. Él dijo, y tiene mucho sentido, fijaos, el número de electrones que avanza por unidad de tiempo, es decir, el agua que está circulando por ese circuito eléctrico. Si nosotros aumentamos el voltaje, la intensidad
aumentará. Si nosotros lo bajamos, la intensidad disminuirá. Es decir, aumentamos la fuerza con la que avanzan los electrones, pues oye, más electrones van a circular por unidad de tiempo. Disminuimos la fuerza, pues la intensidad bajará. Es sencillo. Y dijo, oye, y si la resistencia es una fuerza que se opone, quiere decir que si la resistencia sube, la intensidad bajará. Si la resistencia baja, la intensidad subirá. Por lo tanto, él dijo, la intensidad es igual directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. La intensidad es igual al voltaje partido de la resistencia. Ya está, así de sencillo, así de fácil. Él dijo, oye, me doy cuenta que la electricidad es como el agua. Y de ahí deriva esta ley, que ya digo que con esto se resuelven prácticamente todos los circuitos de electricidad. Cuidado, de electricidad, porque esto solo se va a cumplir con lo que nosotros consideramos que son componentes pasivos. Esto lo adelantamos. Bien, y es importante señalar que esta ley de Ohm se va a cumplir para el circuito global, es decir, nosotros vamos a poder hallar un voltaje total, una intensidad total y una resistencia total del circuito, pero también, y esto es esencial, para cada componente parcial, también se va a cumplir esta ley, repito, para componentes pasivos. Y ya veremos lo que es pasivo. Simplemente para cada componente parcial, el voltaje de ese componente, la intensidad y la resistencia van a cumplir la ley de Ohm. Esencial. Si esto lo entendemos, todo lo demás simplemente es machacar e ir poquito a poco trabajando esto. Ahora, entendemos ya lo que es corriente eléctrica, tenemos claras esas tres componentes, esas tres magnitudes. Vamos a ver qué es exactamente un circuito eléctrico.